En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En el tercer apartado de este párrafo, el Catecismo dedica 27 números del 830 al 856 al tema que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? El día de hoy continuamos profundizando en este atributo de la Iglesia Católica con el número 841 y el tema la Iglesia y los no cristianos, los musulmanes, la religión del Islam. Número 841 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: las relaciones de la Iglesia con los musulmanes, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. Este pues es el número que el catecismo va a dedicar a la explicación de esta relación de la Iglesia con el mundo musulmán. Hay que tener presente, queridos amigos, que estamos hablando de hermanos, cristianos, judíos y musulmanes. Somos hermanos. Somos hermanos porque los tres somos descendientes de Abraham. Los judíos descendientes de Abraham por la línea de Isaac, hijo de Sara. Los musulmanes descendientes de Abraham por la línea de Ismael, hijo de su esclava Agar. Y nosotros los cristianos también nos reivindicamos como hijos de Abraham, hermanos de los judíos, que son nuestros hermanos mayores, y hermanos de los musulmanes, que son también nuestros hermanos por ser hijos de Abraham. Este texto que acabamos de leer del Catecismo de la Iglesia está tomado de esa declaración que el Concilio Vaticano II hizo, que ayer mencionamos también con el tema del judaísmo, Nostra Aetate. Es interesante poderla leer en algún momento sobre las relaciones de la Iglesia con las otras religiones no cristianas. Fijémonos cómo en este número 841 la Iglesia dice qué es lo que ve y juzga positivamente de la religión musulmana. Del Islam dice lo siguiente: la Iglesia también ve con aprecio los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo en la oración, la limosna y el ayuno.
Es un texto muy, pero muy precioso este que nos presenta el documento de Nostra Aetate. Fijémonos qué cantidad de cosas nos ha mostrado. Si en el transcurso surgieron no pocas divergencias y enemistades entre cristianos y musulmanes durante estos 1500 años, el concilio nos exhorta a todos a que podamos olvidar el pasado y centrarnos en lo que tenemos que hacer hoy. Procuren sinceramente una mutua comprensión y defiendan y promueven unidos la justicia social, los bienes morales y la libertad para todos los hombres. Eso es lo que está pidiendo el concilio. No estar todavía fijándonos de todo lo que ha sucedido en la antigüedad desde el nacimiento del mundo musulmán, ¿no? El concilio expresa en términos verdaderamente positivos todo aquello que hacemos intentando valorar lo positivo que puede haber en la colaboración mutua, en la construcción de una sociedad más justa. Eso es muy positivo con el mundo islámico. Una visión positiva, pero tampoco ingenua. Porque también nos habla el concilio que hay aspectos de divergencias que son insalvables, que hay unas diferencias entre el cristianismo y el islam que son prácticamente inconciliables. Por ejemplo, ¿cuál? El que el musulmán, el islam, no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Esto, digamos que para nosotros es la columna vertebral del cristianismo. Ellos no lo reconocen y aquí sí, entonces se hace difícil, ¿no?, una comprensión entre ambos. Hagamos un poquito de historia, queridos amigos, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo VI, comienzos del siglo VII, cuando Mahoma, quien nació en la Meca el 26 de abril del año 570 y que murió en Medina el 8 de junio del 632. Es un hombre que se crió en una familia pobre, pero que después fue desarrollando una fortuna con el trabajo, ¿no? En la religión musulmana se considera a Mahoma el último de los profetas. Él es la culminación de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje. Los predecesores de Mahoma, pues entre ellos se encuentran Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret. Mahoma fue un hombre que no conoció, en el entorno en el que él vivió, Mahoma no conoció en su tribu el verdadero cristianismo. Él no conoció el verdadero cristianismo. Mahoma vivió en torno a las herejías y a las fracturas de la iglesia cristiana por las herejías que se iban produciendo en los primeros siglos. Muy específicamente, en ese momento, se estaba discutiendo mucho el dogma de la Santísima Trinidad. Un único Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa era la discusión y habían herejías por todas partes. Recordemos que en una catequesis ya hablamos del dogma de la Trinidad. En el número 253 del Catecismo, la Iglesia define: el Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Esto es lo que la Iglesia ha definido en el dogma de la Santísima Trinidad, pero en el tiempo de Mahoma no era así. Habían muchas herejías.
en ese momento en que se estaban poniendo las bases para formular el dogma trinitario ya completo que había empezado desde el año 361 por allá. Es en ese momento donde este hombre empieza a mirar las cosas desde otro prisma. Ese era el contexto que movió a Mahoma, motivo por el cual Mahoma no conoció un cristianismo equilibrado, sino un cristianismo herético. Y esto le lleva a él, por ejemplo, en ese conocimiento tan diferente de lo que es realmente el cristianismo, él empieza a tomar contacto también con el judaísmo. Y toma contacto con el judaísmo y con estas herejías cristianas, y es cuando él decide construir, fundar una religión. Él al principio rezaba mirando hacia Jerusalén. Eso lo hacía Mahoma, porque él se consideraba un seguidor de Abraham. Pero en el momento determinado de su cambio, Mahoma empezó a orar con dirección a la Meca, hacer su oración rezando hacia la Meca, como hacen los musulmanes hoy día, señalando con esto el gran cambio que se había producido. Con esto, queridos amigos, nos adentramos en el concilio y en el catecismo a entender los puntos que se subrayan como puntos donde podemos confluir y también puntos en los que tenemos divergencias. ¿Cuál es un punto en el que nosotros los cristianos católicos confluimos en total con el mundo musulmán? Es el monoteísmo. En medio de aquella discusión de que Dios era uno y eran tres, y cómo concebir la Santísima Trinidad con tres personas y un solo Dios, el Islam se decanta por el monoteísmo absoluto. El Islam proclama un solo Dios y trascendente, y su nombre es Alá. No un Dios trinitario, un solo Dios. No se admite que Jesús sea Dios. No se admite la pluralidad de personas en el seno de Dios. No se admite la Trinidad. Pero sí se admite que Dios es uno, así como nosotros los cristianos también consideramos. Por eso este monoteísmo lo compartimos. Nosotros vemos como positivo el monoteísmo siempre y cuando no se interponga la riqueza interna de Dios, que siendo uno también es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Islam afirma y cree en un solo Dios con todos los atributos: omnipotencia, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que también es un Dios creador, que es un Dios que se reveló a los hombres, que es un Dios que nos ofrece la vida eterna y que nos juzgará conforme a nuestras obras. Fíjense, queridos amigos, que confluimos en esto. Confluimos en que Dios es uno, sí. No trinitario para ellos, para nosotros sí, pero que es uno, sí confluimos. Que Dios es omnipotente, siempre lo decimos los cristianos. Que es omnipresente, siempre lo decimos los cristianos. Que es omnisciente, omnisapiente, siempre
lo decimos los cristianos. Que Dios es el creador del cielo y de la tierra, también. Que Dios se reveló a los hombres, también lo decimos. Que Dios nos ofrece la vida eterna, también. Y que vendrá el momento del juicio final según nuestras obras, también. En eso coincidimos. Son aspectos básicos que tienen las tres religiones monoteístas: los cristianos, los judíos y los islámicos, los musulmanes. Y esto nos puede llevar a entender, queridos amigos, por qué es posible que estas tres religiones monoteístas sean capaces de confluir y de ayudarnos en aspectos muy importantes de la vida del mundo. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes algunas de estas conferencias sobre la población que han organizado la organización de la ONU en las últimas décadas. Me recuerdo de la conferencia de Pekín, de la conferencia del Cairo, algunas de ellas. Muchas veces se ha intentado hacer cosas pues terribles para la historia de la humanidad, como por ejemplo la legalización mundial del aborto y cosas así. En esos lugares, en esas reuniones, en esas conferencias, muchas veces han confluido los cristianos con los musulmanes, teniendo posturas muy comunes en defensa del hombre. Enfrente a esa tendencia tan secularizante que nos van presentando estas organizaciones internacionales, pues los cristianos y los musulmanes se han apoyado unos a otros para defender los valores, para defender la presencia de Dios en el mundo como un Dios que crea el mundo y que también lo sostiene, y que no podemos ir en contra de Él ni de sus leyes. Eso ha sido importante. Por ejemplo, cuando sacaron la idea de esterilizar a las mujeres de los países pobres, o la promoción exacerbada del aborto en todas las circunstancias, en eso hemos confluido para defender al hombre. Esas conferencias que les llaman de población, que más que conferencias de población parecería que fueran conferencias de exterminio de población, porque pretendían acabar con la pobreza del mundo exterminando a los pobres. Ahí, cristianos y musulmanes se pusieron de acuerdo para hacer la batalla y defender a los hombres. En esos momentos tan cruciales de la historia de la humanidad, en esas conferencias donde se toman las decisiones más grandes, judíos, cristianos e islámicos se unen en un frente común para hacer una diferencia en esas conferencias de población contra todos esos postulados que van en contra de la ley de Dios. Quiere decir esto que esta fe común en el Dios creador, que ha puesto unas leyes en la naturaleza que deben ser respetadas, son una confluencia tremenda que nos puede ayudar a tener una colaboración mutua en muchas cosas en pro y en beneficio de la humanidad. Ahora bien, esto es lo que nos une. Ahora es necesario entender cuáles son las divergencias que existen también entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Primera divergencia es lo básico. Lo básico es la fe en Jesucristo, en que Jesucristo es la plenitud de la revelación, en que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Esto, para nosotros los cristianos, no tiene discusión. Esto es lo básico de nuestra fe. El Islam cree que Jesucristo fue un profeta. Incluso creen en que hubo una concepción virginal en las entrañas de María. Ellos lo creen. Pero es muy difícil para el Islam que reconozcan la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación es bastante contraria a una religión como el Islam,
que subraya tremendamente la trascendencia de Dios, quedando un poco en la sombra, en la penumbra, la cercanía de Dios. Y fijémonos, queridos amigos, que hay dos aspectos que deben ser conjugados a la hora de hablar del rostro de Dios. Dios es trascendente. Dios es el que supera totalmente todo lo creado. Dios es trascendente. Pero también está el otro aspecto importantísimo, que es la inmanencia de Dios, es decir, que Dios es el más íntimo a mí que yo mismo. Dios es el totalmente cercano. Para ellos no. Para ellos Dios es solamente trascendente, el que trasciende todo lo creado, pero no es cercano. El Islam es la trascendencia más absoluta, mientras que el cristianismo, trascendencia e inmanencia se conjugan basados en este texto de la Sagrada Escritura. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo como nosotros, cercano a nosotros. Para el Islam no. A los ojos del Islam, esta cercanía de Dios con el hombre en la encarnación hace que Dios deje de ser tan trascendente, tan fuerte, y un Dios que se reduce a ser hombre se hace débil. Y ellos no lo entienden. Si Dios está tan cerca, si Dios está tan a nuestro alcance, ¿cómo es posible que todo un Dios omnipotente esté tan cercano a nosotros? Eso no lo entienden el mundo musulmán. Es muy importante esto, queridos amigos. Esa es quizás la divergencia más básica con los musulmanes. En el año 2001 le hicieron una entrevista a el cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI. Y fíjese lo que respondía Benedicto XVI al hablar del Islam. Si sobre el destino divino hay una divergencia también entre el Islam y el cristianismo, para los musulmanes el destino está predeterminado por Dios. El hombre vive en una especie de red que limita en gran manera sus movimientos. La fe cristiana, por el contrario, cuenta con el factor de la libertad. Esto significa que para el cristiano, por una parte, abraza todo, sobre todo guía el curso de la historia, pero ha predispuesto las cosas de tal modo que la libertad encuentra su lugar. Vamos a decirlo en síntesis, ¿no? Resumiendo, Dios tiene la historia en su mano, pero me da la libertad de entregarme completamente a su amor o de rechazarlo. Eso es lo que Benedicto XVI estaba diciendo. Fijémonos también que la palabra Islam significa sumisión. La verdad es que la sumisión es algo que debemos aceptar y hacerlo nuestro. Nosotros los cristianos hacemos la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos nos sometemos a la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos decimos con Jesucristo en el huerto de los olivos, en esa oración del Padre nuestro, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso se llama someterse. Pero nosotros los cristianos nos sometemos en libertad. Para nosotros, la sumisión es desde la libertad. Dios ha querido que busquemos su voluntad y no por buscar su voluntad se queda anulada nuestra libertad. Es decir, hay una conjunción entre voluntad trascendente de Dios y el respeto que Dios tiene a la libertad del hombre.
En el Islam no. En el Islam hay un sentido, es de predeterminación. Es decir, el designio de Dios se lleva adelante y el hombre no le cabe nada más que someterse a eso que Dios dice. Su libertad queda borrada en gran parte. Ese aspecto de su libertad que podría colaborar con Dios queda borrado. El cristiano no. El hecho de que esté escrito que Dios conoce el futuro, que Dios tiene todo en sus manos, ese hecho no anula mi libertad. Dios conoce el futuro sin condicionar nuestra libertad. Y este, queridos amigos, es uno de los misterios más grandes que tenemos como cristianos. Y a veces ese misterio de esa libertad ha sido causa de muchos líos, de muchas peleas dentro del cristianismo. Pero tenemos que afirmarlo así. El hecho de que todo esté en manos de Dios no quita que Dios haya puesto las cosas en nuestras manos y de que el hombre sea libre. Una cosa no quita la otra. Segunda divergencia del cristianismo con el mundo del Islam. El cristianismo remarca la trascendencia de Dios, pero también la autonomía de las realidades humanas. El cristianismo tiene una teología un poco más elaborada, donde se distingue el cómo Dios es trascendente y cómo Dios está por encima de todo, pero también ha creado unas leyes humanas que tienen su propia autonomía. Y fíjense, queridos amigos, cómo este número nos remite a una encíclica del Papa Pablo VI que escribió en el año de 1965 que se llamaba Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza. Y el Papa Pablo VI en esa encíclica decía, si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas, que la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, es absolutamente legítima esta autonomía. Es decir, nosotros creemos que Dios quiere que el mundo tenga sus propias normas, que el mundo tenga su propia forma de constituirse. Dios le ha dado la libertad de ordenarse internamente. Por eso creemos en la separación de los principios religiosos y de los principios temporales. En el cristianismo es mucho más fácil hablar de esto. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mientras que en el Islam eso es más complicado, porque ellos subrayan solamente y tremendamente la trascendencia de Dios y no la autonomía de las realidades humanas. Al mismo tiempo que Dios es trascendente, para nosotros los cristianos nos da la autonomía. Dios ha creado al hombre y le ha dado una dignidad para que también organice este mundo y lo ordene con su propia libertad. Y ahí es donde entra el drama del pecado, que en ese ordenamiento que hemos intentado hacer, el pecado entra y desordena todo. Y nuestra lucha es esa, ordenar aquello que está desordenado. Y vuelve y se desordena, y vuelve y lo ordenamos. Y esa es nuestra lucha. Hay un texto muy interesante de San Juan Damasceno, donde él habla del Islam, catalogándolo como quizás una herejía cristiana, ¿no? Entre las herejías cristianas. Tiene un fondo de verdad,
en cuanto que Mahoma realizó pues una simplificación del cristianismo. Fíjense que Mahoma dice que a él le habló el arcángel como a María, ¿no? Y que le reveló algo como a María. Y después dice que Dios se lo llevó al cielo como a María. Lo mismo. Dios se llevó a Mahoma al cielo en cuerpo y en alma. Por lo tanto, San Juan Damasceno lo que dice es como, bueno, esto es como una manera de ver el cristianismo y de hacerlo a su propia medida, ¿no? Y lo interesante es saber, pues, que realmente Mahoma existió y el Islam nació 622 años después del cristianismo. Después del cristianismo. Y durante todo ese tiempo y en lo que Mahoma pudo malamente conocer del cristianismo, nunca se llegó a dar cuenta de que Dios era nuestro amigo. Así como dice Jesús, la amistad de Dios para nosotros ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que aprendí de mi Padre os lo he dado a conocer. Este aspecto tan precioso de la cercanía de Dios con nosotros que nos da el cristianismo, Mahoma no lo comprendió. Y es muy, muy importante notar esto, queridos amigos, porque en esos 622 años de existencia del cristianismo, antes de que naciera el mundo islámico, no pudieron comprender esta intimidad que los cristianos teníamos con Dios. Le pareció que esa intimidad que tenía Jesús con Dios hacía que ese Dios tan grande dejara de ser trascendente. Y Mahoma remarca una y otra vez que el hombre ha de ser siervo o esclavo de Alá. La sumisión es la actitud propia que tiene que tener el fiel musulmán. Ellos no pueden tener ese tipo de intimidad con Dios como lo tenemos los cristianos. Y eso nos hace realmente muy diferentes. En cambio, Jesucristo nos muestra esta otra faceta de Dios, que era quizás desconocida en ese momento, donde Jesús remarca y conjuga la trascendencia de ese Dios enorme, de ese Dios grande, todopoderoso, con un Dios amorosísimo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, que nos dio a su Hijo. Romanos 8:15. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Esto no lo entendió el mundo musulmán. En Jesucristo, Dios no solo habla al hombre, sino que lo busca. Y de esta búsqueda nos habla en la parábola de la oveja perdida y otras tantas parábolas en el Evangelio. Esa búsqueda nace de lo íntimo de Dios y culmina en la encarnación del Hijo. En el momento en el que el pastor busca a la oveja perdida, la abraza y la lleva en sus hombros. Si Dios va en búsqueda del hombre, lo hace porque lo ama eternamente en el Verbo, en su Hijo Jesucristo. Dios busca al hombre movido por un corazón de Padre. ¿Y saben dónde lo encuentra? En la encarnación. Este es el aspecto que ha desconocido el Islam, que le puede parecer al Islam que esto conlleva a perder Dios su trascendencia y su poder. A nosotros nos debe hacer bien. ¿Por qué? Porque nos lleva a comprender que la trascendencia es muy cercana y muy conjugada a la cercanía de Dios. Que trascendencia
está muy ligada, muy cercana a esta inmanencia que Dios ha tenido con nosotros en la encarnación. ¿Qué trascendencia tan grande tiene la encarnación del Hijo de Dios? Para nosotros esto no es como tan fuerte, queridos amigos, porque nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Y ya esto es común, que Dios se hizo hombre. Bueno, eso está bien, ya eso no se entiende, ya eso no se le saca como el jugo que se necesita. Pero es importante, porque miremos que la otra parte del mundo no lo entiende. Y es bueno a veces nosotros saber que hay otras personas que se escandalizan de lo que nosotros creemos y que para nosotros es tan normal y tan común. ¿Para qué? Para que al saber que otros se escandalizan de ello, queridos amigos, no nos acostumbremos nunca a un evento tan grande como fue la encarnación del Hijo de Dios entre nosotros. San Juan Pablo II escribió una encíclica, una carta apostólica preciosa en el paso del tercer milenio, allá en el año 2000. Se llamaba Tercio Milenio Advenienti. Y dice el Papa: buscando al hombre a través del Hijo, Dios quiere introducirlo a abandonar los caminos del mal en los que tiende a adentrarse cada vez más. Derrotar el mal, esto es la redención. Ella se realiza en el sacrificio de Cristo, gracias al cual el hombre rescata la deuda del pecado y es reconciliado con Dios. Y por último, queridos amigos, la tercera divergencia que tendremos en esta catequesis. Es interesante remarcar esta diferencia que hay entre el cristianismo y el islam en la concepción de la vida eterna. Unos y otros creemos en la vida eterna, sí, pero ¿en cuál vida eterna? Fruto de esa creencia en la trascendencia de Dios y conjugada con su cercanía, con su inmanencia, nosotros los cristianos creemos que la gloria que Dios nos ofrece es el cielo. Es decir, la esencia de nuestra felicidad eterna será la contemplación de Dios cara a cara, que Dios sea la plenitud del corazón humano. Y eso es el cielo. Mientras que en el Islam, fruto de esa imagen tan trascendente de Dios, ellos creen que el gozo eterno, el paraíso, consistirá más bien en esa descripción que ellos hacen en los suras del Corán. Ellos hablan de un jardín, de un paraíso, donde fluyen arroyos, donde estarán eternamente con vírgenes purificadas en lechos entretejidos de oro y piedras preciosas. Circulan entre ellos jóvenes críos de eterna juventud con cálices, jarros y una copa de agua vino. Esto es lo que dice el sura del Corán de lo que va a ser el cielo para los musulmanes. Vemos en todas estas imágenes una cierta dificultad de llegar a entender que la felicidad eterna en el cielo no nos la darán las cosas creadas, sino el mismo Dios. Y hasta tal punto se remarca en el Islam la trascendencia de Dios que parece demasiada intimidad llegar a pensar que el hombre se va a saciar de la presencia de Dios. Y de ahí es que ellos entienden que la felicidad eterna es saciarnos de las cosas de Dios y no necesariamente del mismo Dios. Y esto es una diferencia tremenda. Es verdad que hay diferentes escuelas en el Islam. Algunas de ellas afirman la posibilidad, como nosotros, de ver a Dios cara a cara de la visión beatífica, y otros la niegan. Pero incluso los que la afirman no se atreven a decir que ese sea el objeto de nuestra felicidad en el cielo. Para nosotros sí. Romanos 14:17.
que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo 22:30. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Bueno, podríamos estar hablando más y más de este tema. Dios ha querido hacer de la iglesia su mediadora. Ha querido hacer de María la mediadora de gracia. Y al final, queridos amigos, tenemos que centrarnos en lo positivo, en esta descripción de las confluencias y las divergencias con el Islam. Está claro que nos corresponde tener las ideas claras de nosotros como cristianos, fieles a nuestra fe. Pero también es cierto que debemos estar abiertos al diálogo social, a la comprensión entre unos y otros, a buscar qué es lo correcto, a remarcar especialmente los puntos en los que podemos colaborar para hacer cada vez un mundo mejor.